Bienvenidos al canal de la OGA, Asociación de Exalumnos del Colegio Michael Hamm. Un lugar de encuentro para compartir historias, reflexiones y temas que nos movilizan, nos interpelan y nos emocionan. Voces que inspiran, relatos que conectan. Gracias por ser parte de esta comunidad. Bueno, buen día. Acá estamos en una nueva entrevista de la OGA, de este ciclo para celebrar los 90 años de nuestra querida asociación. Y hoy estamos con el padre Augusto Zampini. Augusto Zampini, además de ser sacerdote y estar hace ya un año más o menos en el Michael, acá en Vicente López y en Nordelta, él también es abogado, es teólogo e investigador ambiental. Trabajó en sus inicios como sacerdote en comunidades vulnerables, entre ellos en las islas del Delta y del Bajo Glón, y terminó hace no tanto tiempo, a partir del 2017, trabajando en el Vaticano, donde estuvo por 5 años, y durante un año y medio que coincidió con la pandemia te tocó ocupar un lugar bastante particular, ¿no? Como cosecretario del Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral. Los dicasterios del Vaticano son como unas especies de ministerios, y trabajaste de manera muy estrecha con el Papa Francisco. Así que bueno, como ven, tiene un perfil muy interesante, muy completo, y vamos a empezar entonces a conversar un poco sobre varios temas, pero me gustaría empezar por ¿cómo podrías definirnos vos el legado del Papa Francisco en estos 12 años de papado que tuvo? Bueno, el legado es muy amplio, ¿no? Pero ya con el nombre Francisco, cuando él lo eligieron papa, él dijo que lo elegían por San Francisco de Asís, que es un santo de la Edad Media, que fue bastante revolucionario en el sentido de descubrir que Dios, que creó todo, y que Jesús, que redimió toda la creación, estaba presente. Entonces nosotros podíamos acercarnos a Dios a través de la contemplación de todo lo creado, pero también era el santo de la fraternidad, el frater, ¿no? De elegir una vida bastante austera y pobre para ayudar a los más pobres. Entonces, cuando eligen al Papa Francisco, él dice: lo hago por San Francisco de Asís. Entonces ya marcó una tendencia. La tendencia era, bueno, el amor a toda la humanidad, pero especialmente a los más necesitados, y un claro amor a la creación o la naturaleza en tiempos de una crisis ambiental muy profunda, como fue los inicios de este siglo. Y si se puede decir, el legado de Francisco tiene que ver mucho con lo socioambiental. De hecho, su primera encíclica social, que forma parte de la doctrina social de la Iglesia, es Laudato Si, sobre el cuidado de la casa común, que todo el mundo cree que es ambiental, no, es socioambiental. Justamente como San Francisco de Asís es el cuidado de todos, porque somos naturaleza, especialmente los pobres, y el cuidado de la casa común, y qué lindo término, en vez de hablar de medio ambiente. La casa común es la casa donde vivimos, ¿no? Que es nuestro planeta, que no podemos vivir en ningún otro lado, y que todos tenemos que cuidar, algunos más que otros, de acuerdo a las responsabilidades que tengamos. Eso es un legado bien fuerte. De hecho, después por ahí vamos a hablar más de eso. La Laudato Si es de las encíclicas modernas. Encíclica es una carta que escribe un papa para circular, ¿no? Como enciclopedia es un saber para circular, una encíclica es una carta para circular. Y las encíclicas modernas de la Laudato Si es la más citada, tiene solo 10 años, en la historia de la Iglesia, fuera de la Iglesia. Total, bueno, de alguna manera vos coincidirías en decir que es uno de los documentos más influyentes del siglo XXI en materia ambiental. Por supuesto, pero con los ojos cerrados. Porque realmente fue como... Pero no es solo que para mí, hay evidencias de eso. Sí. De hecho, una evidencia es que Laudato Si, el Papa la escribió un poquito, la apuró, estaba casi terminada, pero la apuró porque en ese año, en 2015, había una reunión de Naciones Unidas muy importante que se tenía en París. Y se tenía que hacer un acuerdo de París. En las reuniones anteriores habían fracasado, y entonces el Papa escribe esta carta
también como un modo de ayudar a todas las naciones para que logren ese acuerdo. El acuerdo era decir, bueno, los próximos 10 años, ¿a dónde queremos ir como unidades de naciones? Cuando hablamos de Naciones Unidas no piensen en algo así que viene de Marte, sino es en la comunidad de naciones, ¿a dónde queremos ir los próximos 10 años? Y los que lideraban el Acuerdo de París en ese entonces, entre ellos Cristiana Figueres, ella misma admite que Laudato Si ayudó a destrabar, estaba trabado el acuerdo, a destrabar el acuerdo, y más de 190 naciones, incluyendo la Argentina, firmamos ese acuerdo diciendo, bueno, queremos ir hacia allá, que son lo que se llama la Agenda 2030, los Objetivos del Desarrollo Sustentable. Y Laudato Si influyó para que eso se logre. Entonces, y además influyó en otro aspecto, en el mundo académico y en el mundo de la práctica. Muchos se dedicaban a la pobreza, o a lo social, o a la caridad, o a la solidaridad. Y otros se dedicaban a lo ambiental, a cuidar las ballenas, a cuidar las aves en extinción, a cuidar los mares, a cuidar las forestas. Y entonces había como una pica, ¿no? Entonces Francisco dice, no, la ecología es integral, se integra lo social y lo ambiental, porque nosotros somos parte de... Totalmente. Entonces, y además porque el grito de los pobres y el grito de la tierra proviene del mismo lugar. Entonces, si vos querés responder a cualquiera de los dos gritos, tenés que hacerlo en consonancia. Y eso tuvo muy buena llegada. De hecho, hoy, si vos abrís páginas como la de World Bank, o la de, incluso la del Banco Mundial, al menos, o cualquier página de Naciones Unidas, o mismo los Objetivos del Desarrollo Sustentable, los primeros objetivos son todos sociales. Totalmente, sí. Y después están específicamente más ambientales, y el último es el partnership o alianzas estratégicas, que es lo que nosotros en cristianismo llamamos comunión. Sí. Entonces, vos fíjate la influencia. El Acuerdo de París, en la academia, en los practitioners, en los que ejercen ayuda social o protección ambiental, y además también un poquito en la iglesia, como diciendo, esto es central de nuestra fe, esto no es un añadido de la fe. Totalmente. El cuidar la creación de Dios es el primer mandato de Dios al ser humano, según el libro de Génesis. Entonces, no es un añadido, sino que forma parte esencial de la fe. Sí, y vos hace un ratito decías que San Francisco de Asís fue un revolucionario, y yo creo que el Papa Francisco fue muy fiel a su nombre, ¿no? Que también fue un revolucionario en muchas cosas, entre ellas esto que vos contabas recién, que incluso me acuerdo en la Asamblea General de las Naciones Unidas le puso los puntos sobre las IES a todos los líderes globales sobre estos temas, y esto decir, no son dos crisis separadas, es una sola, y empezó a hablar con mucha convicción, mucha fuerza y mucho fundamento sobre lo que es la interdependencia y la interrelación del ser humano en todas sus dimensiones y del ser humano con la creación y con sus semejantes. Pero si querés después volvemos a Laudato Si, pero había otros, cuando estaba un poco pensando de qué podíamos charlar hoy, el pontificado tuvo para mí otra cosa que fue maravillosa y muy fuerte, que fue la misericordia. Que eso, no sé, posiblemente lo han visto en las parroquias y todo, generó como un fervor y le devolvió mucha vida, ¿no? a lo que es el ejercicio diario, me parece, de la religión a mucha gente. No sé si nos querés contar un poco también de eso, y después volvemos a lo que es el cuidado ambiental, que también tiene que ver con la justicia social y que también tiene que ver con el diálogo, pero hablemos un poquito de la misericordia. Lo que pasa es que, claro, el legado, un legado muy fuerte es esto de socioambiental, pero ligado a la fe. Te tomo eso, en Naciones Unidas, él se animó a hablar desde la fe, que es algo que estaría bueno que nosotros recuperemos. Él habló desde la fe. No la impuso, pero es decir, de nuestra convicción yo me animo a hablar a todas las naciones, y a ponernos el punto, como dijiste. Y también, desde la fe, se animó a hablar adentro de la iglesia, a decir, basta de condenarnos unos a otros, porque la iglesia de Jesús, en el fondo, si no es una iglesia misericordiosa, ¿qué es? En el fondo Jesús no condena, vino a salvar a todos. Entonces nosotros tenemos que tratar de seguir esa línea de Jesús, que tiene mucho que ver con la espiritualidad pasionista, porque la espiritualidad pasionista está fundada en la pasión de Jesús, que es la entrega de Jesús, que es Dios, ¿no? por toda la humanidad y por toda la creación, y resucita para darnos una nueva vida. Y eso se plasma a nivel concreto en la vida diaria
con cada gesto de cariño, de cuidado y de perdón. Porque si yo no puedo perdonar o pedir perdón, no puedo amar. Pues yo tengo que ser perfecto. Esto es uno de los defectos que tenemos en nuestra sociedad hoy también, que tendemos a querer la perfección. Bueno, con perfección yo no llego a ningún lado. Yo tengo que aspirar a la excelencia, pero no a la perfección. Y la excelencia me voy a equivocar, como ustedes se equivocan en las familias, como nos equivocamos todos en las parroquias, en los colegios. Pero entonces el perdón significa, es lo que nos permite amar libremente. Sin perdón no hay. Y entonces, ¿pero de dónde sale el perdón? ¿Qué significa el perdón? Decir, bueno, no te preocupes, ya está, o doy vuelta a la página. No, para nosotros el perdón es la misericordia. La misericordia, la palabra misma es misericordis, la miser es miseria, cordis es corazón en latín. Es la miseria humana, lo que peor, lo que menos nos gusta de nosotros, y el corazón de Jesús que la abraza. Entonces, por algo, empieza con un año de la misericordia, en sus primeros años de papado. 2015, justo el mismo año de la adopción. Y él asumió en 2013. Exacto. Y termina su última encíclica, es sobre el corazón de Jesús. Ven como que esto tiene mucho que ver. Entonces, uno es la enseñanza social y mental, sobre la paz también, que es otra encíclica que se llama Fratelli Tutti, y otro es de la misericordia, que es el corazón de Jesús que abraza la miseria humana y que estamos llamados a repetirlo en nuestro día a día. Cómo abrazamos nuestra miseria, la propia, desde el corazón de Jesús, porque si no nos amamos a abrazarla, ¿cómo puedo abrazar la otra? Sabiendo que todos estamos hechos un poco de pedazos rotos. Claro. Y bueno, y todos, si vos mirás la historia de cada persona, todos tenemos mil roturas, lastimaduras. Si nosotros pudiéramos ver a cada persona como algo que Dios nos abraza y nos une, el nivel de juicio bajaría notablemente. Sí, y eso es lo que quería Francisco. Él no estaba diciendo que era todo lo mismo, pero nosotros estamos llamados a mirar de una manera a la otra persona, de mirar de tal manera que la podamos como enaltecer. Claro. Y eso implica disminuir nuestra capacidad de juicio. Y para disminuir nuestra capacidad de juicio, yo estoy todo el tiempo diciendo que todos los sacerdotes son así, que todos los maestros son así, que todos los políticos son así, que todos los económicos... Bueno, entonces, eso me eleva la capacidad, el juicio, el prejuicio, o lo que pasa ahora en las redes sociales, ¿no? Que cualquiera dice cualquier cosa del otro. Francisco propuso desde entrada, que empezó hasta que terminó, una mirada distinta del otro ser humano. ¿Quién soy yo para juzgar? Bueno, el otro está... Y a mucha gente le sigue molestando eso, porque creen que está en contra de la doctrina cristiana. Uno, no está en contra de la doctrina cristiana porque eso es doctrina pura. La enseñanza de la misericordia de Jesús es una de las enseñanzas más importantes de todo el Nuevo Testamento. Dos, no estamos diciendo que esta cosa está mal, está bien. Estamos diciendo cuál tiene que ser nuestra actitud, sobre todo frente a nuestra miseria, porque todos la tenemos. Y si Dios nos perdona a nosotros, ¿por qué nosotros no vamos a perdonar a los demás? Eso es un legado muy importante. Y hay otro legado más, pero hacemos otra pregunta. No, mientras te escuchaba, estaba pensando, a mí una característica de Francisco que siempre me resultó muy llamativa y muy notoria fue su audacia, porque para todo esto, digamos, para defender estas posturas, decir, muchachos, a ver, bajemos un poco el nivel de exigencia, de crítica y demás, y hay que sostenerlo. Y creo que durante sus 12 años de papado, además de mucha audacia, demostró mucha coherencia, recibió muchos embates, particularmente, en Argentina, ¿no? Nadie es profeta en su tierra, dicen, creo que es un poco así. Y él, sin embargo, se mantuvo fiel al nombre que eligió y fiel a estas convicciones tan fuertes que tenía. Y acá me gustaría también preguntarte entonces ahora si nos puedes armar como un retrato un poquito más íntimo del Papa, vos que tuviste la oportunidad de trabajar con él durante 5 años, porque creo que al margen de esta audacia, esta coherencia, esta fuerza de un tipo como muy potente, me parece que también demostraba mucha ternura. Sí, yo creo que Francisco es una bisagra entre lo que era el cardenal Bergoglio y el Papa Francisco. Porque cuando vos ves las fotos del cardenal Bergoglio siempre está con una cara justa. Pues tenía razones para estar así, yo probablemente. Seguramente. Pero era como un tipo. Y cuando la Virgen Papa era una. Se quitó la coraza, ¿no? Yo creo que se quitó por ahí el peso.
lo eligieron papa, no tenía ningún compromiso. Y creo que se tomó en serio el ser vicario de Cristo. Entonces dice, bueno, lo principal de ser vicario de Cristo es que yo tengo que mostrar esta misericordia, esta ternura de Jesús, esta sonrisa. Yo una vez le pregunté, una vez que teníamos unos problemas tremendos de estos embates, y me recibe como si nada, ¿no? Una sonrisa. Era gracioso porque yo iba a una oficina, la privada que tenía él, su oficina privada, donde trabajaba todos los días, que era más chica que mi oficina. ya más chica que mi oficina. Y él ahí se sentía comodísimo, ¿no? Y me saludaba con una sonrisa. Y claro, no daba para esa sonrisa, porque el motivo de la reunión era... Entonces le pregunto, bueno, a ver, yo le decía Francisco, pero lo trataba de usted, ¿no? Pero Francisco, una pregunta sobre el final. A ver, yo me quiero matar, ¿esto qué pasa? ¿Cómo hace para estar así, con esa sonrisa? ¿Cómo? Porque yo... Entonces me mira y me dice, no, dos cosas me dice. Primero, esto no es mío, esto es de Dios, que se encarga de que yo acá tengo que representarle a él lo mejor como... Y tampoco es tuyo, así que sacate esa mochila, vos estamos acá, el tiempo que nos dirá Dios, y bueno, sí, eso puede ser, hay palabras más de liderazgo, hermanos, y además me preguntan, ¿vos pensás que Dios tiene sentido del humor? Sí, claro. Bueno, y si Dios tiene sentido del humor, sin sentido del humor es imposible representar a Dios. Mira. Muy bueno. Muy bueno. Entonces yo me digo, por eso está con esa sonrisa. Sí, no es una sonrisa falsa. Claro. Yo le dije, no es de sonrisa de una empresa que vende hamburguesas. Claro, no es sonrisa falsa. Es que si vos crees que Dios tiene sentido del humor, Dios sabe, mirá, sin sentido del humor es imposible. Empecé a aplicar un poco sentido del humor, y la verdad que me cambió. Bueno, ahora estoy aprendiendo algunas de sus enseñanzas un poco tarde, pero también pasa acá en el Michael. Sin sentido del humor, si uno se toma demasiado en serio todo lo que hace, todos te querés matar. Sí, claro. Y cuanto más alto estés en liderazgo, más sentido del humor tenés que tener. Pero para eso está conectado con la fe. No es solo una técnica de management, porque él creía que estaba en misión. Entonces, si uno cree que está en misión, bueno, no puede descansar en Dios y puede tomar lo otro de una manera más amable y afable. Y perdón, ¿no? Porque esta anécdota creo que tiene que ver en un momento que fue dificilísimo para todos, que fue en plena pandemia, que, bueno, una situación totalmente inédita, y él con ese aplomo, ese buen humor, esa ternura, que hubo una que ahí fue donde vos estuviste como cosecretario, ¿no? De la misión COVID, donde la iglesia tuvo, no sé qué tanto se llegó a difundir, pero tuvo un rol bastante importante. No sé si nos querés contar un poquito de eso, porque creo que vale la pena. Sí, y está bien que no se haya difundido, porque el rol de la Comisión COVID, que era la Comisión Vaticana COVID, era ayudar al mundo. El mundo estaba no sé cómo lo habrán visto, no sé cómo haber sido en Argentina, que todo se ve de un modo diferente, pero la misión de la Comisión COVID era ayudar a quienes, a los desarrolladores de vacunas, tenían que desarrollar la vacuna en tiempo récord, a los ministros de Economía, que tenían que cerrar los países y de repente decidir a quién ayudar y a quién no, cómo se iba a distribuir la vacuna, si se iba a distribuir primero a los ricos y si los pobres tenían que pagar o no. Imagínate países pobres que tenían que cerrar, su economía se desplomó, estaban recontraendeudados, que iban a tener que endeudarse más para las vacunas, trabajar con la Organización Mundial de Salud para defenderlos justamente todos los ataques, trabajar con los obispos que no sabían qué hacer con sus dioses y con los curas, con la gente que estaba reconfundida, trabajar con los comunicadores para bajar un poco el fake news y que se transmita la verdad. Y nosotros de entrada dijimos, esta comisión no es para que miren la comisión, esta comisión es para ayudar a los demás. Y vos no sabés, eso nos permitió trabajar con todo el mundo. Está bien, trabajamos 24/7, pero todo el mundo nos ayudaba a nosotros para ayudar, porque claro, se dieron cuenta que no queríamos enaltecer la iglesia, era un servicio verdaderamente al mundo. Y entonces está bien que no se conozca. Perfecto. Pero está bueno también contar, ¿no? Sí, por ahí hay una anécdota de cómo surgió.
una vez como con mi team, como trabajábamos el tema de seguridad, salud, ecología, economía, de repente me llegan un informe y me dicen, cuando empezaba un poquito el COVID en Italia, que empezó fulero en Italia, entonces empezó a morir mucha gente, me mandan un informe de la cantidad de camas que había en el hospital en Italia y en el mundo. Hicieron como un cálculo, suponete que dijera, en el mundo hay, no sé, 1 millón de camas de hospital y de terapia intensiva, no sé, 100.000, estoy diciendo. Y los que se van a contagiar van a ser 1.000 millones y van a necesitar, 5 millones van a necesitar terapia intensiva. En el mundo entero. Entonces, claro, con mi team, también reunión de emergencia, digo, chicos, chicas, esto no puede ser. Pues la mayoría de mi team eran laicos. Esto acá está mal, ¿no? Revisamos, no solo estaba mal, sino que era una estimación mínima. Sí. Y yo digo, es que no, yo me quedé retraumado con eso, porque digo, ¿y qué va a pasar? Claro. El país, y justo ahí el Papa llama a una reunión de todos capos de Cáritas, de Dicasterio, y yo no sé cómo, porque yo en ese momento no era capo, era director, pero como un ministerio, ¿viste? Que está el ministro, el secretario y los directores. Yo era director y en esa reunión yo no debía estar. No me preguntes cómo, en esa reunión estaba, quizás. Y hablaban todos, el Papa, hablaban todos, y todos decían cosas. Y yo tenía ese informe en la cabeza. Y no podía creer que nadie lo tuviera. Porque ese informe lo teníamos todos en el Vaticano. En el Vaticano se tienen muy buenos informes de lo que pasa en el mundo. Y de repente hablaban, y el Papa escuchaba, y entonces yo hago así como pido hablar. Y mi jefe, que era un cardenal, como me dice, no podés hablar. Y el Papa dice, a ver, San Brini, sí, ¿qué tenés que decir? Entonces digo esto, bueno, miren, saco el informe, les comento, es que los países van a tener que cerrar. Y si los países cierran, acá nosotros nos tenemos que ayudar un montón. Porque si cierran, ¿de qué van a vivir los pobres? ¿Qué van a vivir los homeless? ¿Qué van a vivir los que venden, los que tienen negocios? ¿De qué van a vivir? Sí. Esto va a ser un masivo. Bueno, no sé qué. Al día siguiente, o a los 2 días, Italia cierra el país. El primer país en cerrar. Entonces, claro, ahí me llama papá y dice, porque yo era el único que había dicho eso, que no pasa eso, y el pez por la boca muere, entonces me quería morir escuchando todo. Bueno, pero claro, todos, y nos dio la libertad, de formar una comisión que estábamos divididos en economía, ecología, seguridad y salud, justamente para ayudar a todos los que era la economía. Entonces, con los mejores centros de economía de universidades del mundo, en ecología, porque vieron que la naturaleza resurgió, pero también cómo íbamos a aprovechar esto para promover ecología integral, seguridad, porque empezó a ser un problema de seguridad, sobre todo la seguridad cibernética, y el tema de salud integral, cómo íbamos a hacer. Bueno, y aprendimos un montón, pero no saben el trabajo silencioso de la Iglesia, trabajando mano a mano con los ministros de salud, con la Organización Mundial de la Salud, con los ministros de Economía, con los obispos que no sabían qué hacer. Por ejemplo, los obispos de África empezaron a hablar pestes de la vacuna, y entonces les llamamos. Trabajamos con todos los desarrolladores de vacuna, había como 200 y pico, y fueron quedando y llegaron nada más que 7, 5, que fueron los que lograron desarrollar la vacuna de un modo probado en tiempo récord. Entonces llamamos a estos obispos de África y dijimos, no, pará, nosotros estamos siguiendo todo el proceso. Claro. O sea, esto es verdad, no es mentira. Y con muchas monjas, hablando de monjas, las monjas en África fueron las que nos ayudaron a convencer a los obispos, porque ellas trabajaban con los más pobres. Claro. Y ellas querían que la vacuna les llegue a los más pobres. Entonces, nos ayudaron a la parte de convencimiento de los líderes y de distribución de las vacunas. Porque la OMS decía, ¿cómo vamos a hacer para que les lleguen las vacunas a los más pobres? No se preocupen, tenemos gente en los más pobres, así que podemos ayudar. Así que es muy interesante la experiencia COVID, entre otras cosas de todo lo que aprendimos. Y acá, con esta anécdota que nos acabas de contar, me parece que también salen
dos características más del papado de Francisco, que fueron la gran apertura, en este caso también mucho al mundo secular, ¿no? Porque también ahí hay que plantarse como iglesia y empezar a dialogar y trabajar codo a codo con otras instituciones. Pero también el rol que le dio la mujer, que Francisco le dio mucho espacio tanto a laicas como a religiosas, y acá me estás diciendo cómo también, por ejemplo, las monjas africanas tuvieron un rol. Entonces me parece interesante cómo de estas anécdotas de primera mano, bueno, podemos constatar que todo lo que se viene hablando de su papado efectivamente fue así. Hay mucha crítica al tema de la mujer, las ramas como más progresistas de la iglesia se quedaron con la espina de Francisco por el tema de la ordenación de diaconisas o de sacerdotisas, si querés. Pero lo cierto es que él hizo, a mi opinión, ¿no? que es discutible la opinión, pero lo que pudo, yo lo veía adentro porque había mucha gente que estaba en contra. Entonces lo que pudo, ¿qué fue? Desde que entré yo hasta que me fui yo, cuando entré yo no había una sola mujer en el Vaticano en un lugar de poder. Había una que era subsecretaria, como subsecretaria de... Había que llenar o dos subsecretarias, pero bueno, cuando yo me fui, bueno, mi sucesora fue una monja, ya era secretaria, que es la que me sucedió a mí. Alessandra Speri. Sí. Después había otra secretaria del Consejo de Sinodalidad, después había otra secretaria de la Comisión de América Latina, y ahora hay dos prefectas. O sea, prefectos son solo cardenales. Imagínense, el Papa se reúne 2 semanas de por medio con todos los cardenales. Bueno, los prefectos, digamos, no todos los cardenales que son del mundo, de los prefectos, que eran solo cardenales. Y ahora en esa reunión hay 3 monjas. O sea que, bueno, hizo lo que pudo. Nos quedará seguir el camino. Por eso el otro legado es la sinodalidad, que es caminar juntos, significa seguimos caminando para ver, bueno, cómo podemos hacer esto del rol de la mujer. Claramente tomó roles de liderazgo. El liderazgo en las parroquias y en los colegios está. Sí. Y en las universidades, que son instituciones católicas. Pero el liderazgo de iglesia, bueno, la mujer cada vez va tomando más protagonismo y queda para nosotros, qué va a pasar si avanzamos más o no. Lo mismo ocurrió con la relación de sacerdotes casados. Yo participé del Sínodo de la Amazonía, porque ayudé mucho ahí. Hicimos más de 300 asambleas locales antes del sínodo, y en todas las asambleas locales lo que más había era el cuidado justamente de la foresta amazónica, que está en 9 países, y en todos pasa lo mismo, de todos con connotaciones políticas distintas, en todos pasa lo mismo, que es la destrucción de la foresta y de la gente por una supuesta ganancia económica, a pesar de que la foresta amazónica es clave para el ecosistema del planeta. Y después estaba la parte religiosa, claro, no tenían misa, entonces se iban con los evangelistas o se iban con otros, decían, necesitamos misa, y había líderes religiosos. Pero claro, para llegar a celebrar misa ahí tenés que estar 4, una semana en canoa, en camioneta. Entonces se habló mucho de la ordenación de esa gente, la que está ahí, ya liderando esas comunidades, como viri probatis, como diciendo, bueno, una excepción a la regla del celibato sacerdotal, pero no se terminó de aceptar. Y bueno, quedó ahí. Entonces muchos se enojaron, pero bueno, eso está ahí latente, porque por ejemplo sigue ocurriendo. ¿Qué va a hacer en estas zonas? Me acuerdo que una vez una persona del Vaticano dijo, bueno, mandamos misioneros. Y una líder indígena le dijo, que ya estamos misionados, ya somos cristianos, tenemos líderes. Y hay un matrimonio líder que perfectamente podrían ellos liderar la Eucaristía. Otro decía, bueno, que hagan muchas reservas de hostias para comunidades. Claro, nunca habían visitado el Amazonas, en una humedad la hostia reservada no te dura ni 2 días. Pero bueno, esas cosas son las que se discutieron hasta ahí, y Francisco las discutía hasta ahí, y dejaba que... Bueno, pero él como que fue marcando... Abriendo camino. Y me parece que tanto la noción de camino como puente son 2 nociones que estuvieron muy presentes, ¿no? También en su papado, y esto de la sinodalidad, que por ahí nos podés contar un poquito más, o cómo la podés definir así en un lenguaje más llano,
Yo lo vi como transversal también a todas sus iniciativas, pero contanos a ver un poco de qué se trata la sinodalidad. Por ahí te lo cuento más que a nivel teórico que con anécdotas. O sea, los sínodos, el sínodo era una reunión de obispos. Se reunían los obispos cada tanto sobre un tema y debatían y el Papa sacaba un documento post-sinodal. Entonces, Francisco, primer sínodo de la familia, hace un sínodo de la familia, pero invita a un par de matrimonios. O sea, en vez ya no era solo, la mayoría de los obispos, un par de matrimonios, que además eran la familia Ingalls, pero bueno, eran re buenos, pero había una familia ahí, y ya un poco la discusión cambiaba. Pero hizo un segundo sínodo de la familia con un poquito más de familias. Y sacaron un documento, Amoris Laetitia, sinodal, que es bastante bueno porque habla de las realidades familiares actuales, que no son todas familias Ingalls, ¿no? Y ahí quedó. El siguiente sínodo fue sobre los jóvenes. Entonces, él ya decía, no, acá tiene que cambiar. La mirada solo desde el clero genera mucho clericalismo. Si yo voy a hablar de jóvenes, ¿cómo vamos a hablar de solo curas, obispos, que son todos grandes? Y yo, soy un viejo, decía, voy a hablar de los jóvenes. No, organizan un presínodo de jóvenes. Y bueno, y organizamos con una monja que ahora es la secretaria del sínodo, o subsecretaria del sínodo, y otro, un sacerdote jesuita, organizamos un presínodo de jóvenes. Cuando vinieron como 300 chicos de todo el mundo, seleccionados por las diócesis, de todo el mundo, hicimos un presínodo de jóvenes. Y fue espectacular, claro. Ahí ves lo que es la diversidad de la iglesia, era muy diversa, y bueno, y ganó y todo lo que se votaba todo, y claro, y ganaba la mayoría de los jóvenes querían otra cosa. Y me acuerdo que una vez en la devolución, fue, bueno, perdonen, señores obispos, pero ustedes son como nuestros abuelos. Esto me acuerdo. Y los obispos. Sí, a ver, era una chica la que hablaba, imagínate. Pero bueno, fíjate qué interesante, el documento que sacaron lo ayudábamos a editar del sínodo, ese presínodo de jóvenes, fue la base para el sínodo de los obispos sobre los jóvenes. Y además invitamos un montón de jóvenes, mucho más que la familia, al sínodo. Y eso es sinodalidad en acción, ¿no? Porque es esto de discernir juntos, caminar juntos, digamos... Pero ahí vamos. Entonces, primero familias, un poquito de familia. Jóvenes, ya presínodo de jóvenes y varios jóvenes en sínodo. Tercero, sínodo de la Amazonía. Más de 300 asambleas locales. Y vinieron indígenas, científicos, al sínodo. Claro, ya fue otra cosa. ¿Se entiende? El sínodo de la Amazonía ya fue otra cosa por eso. Sí. Y se armó un lío bárbaro justamente por eso. Y la visión de los sínodos, de los obispos, sobre todo los que estaban ahí en Roma, era muy distinta de todo lo demás. Entonces ahí Francisco se dio cuenta, no, vamos a hacer un sínodo sobre sinodalidad. Es decir, ¿qué significa sinodalidad? Caminar juntos, discernir juntos, esto no es democracia, ¿verdad? Pero tenemos que discernir juntos distintas miradas, tenemos que discernir juntos, escuchar a los que están más cerca de las realidades. Por ejemplo, bueno, a las comunidades indígenas si vamos a hablar del Amazonas, a los jóvenes si vamos a hablar de la juventud, a las familias si unidas o rotas si vamos a hablar de las familias. Entonces dijo, ¿y qué tal si hablamos de cómo tenemos que hablar? O sea, de cómo tenemos que ser iglesia. Entonces hicieron que duró varios años, el sínodo de la sinodalidad duró bastante tiempo, y ahora se hizo un documento donde dice, bueno, donde es el legado, porque lo primero que dice León XIV es esto, ¿no? Lo de la sinodalidad sí, porque es lo más difícil, porque caminar juntos es muy fácil decirlo, sí, claro, pero es muy difícil hacerlo. Y además es una lógica, ¿no? En términos por ahí más empresarios, pasó de un top-down a un bottom-up. Exacto. ¿No? Y hay que ser claro, no significa, el otro día una periodista me dice, bueno, es democratizar la iglesia. Yo no diría eso, porque democratizar es, bueno, se elige, se vota, no, porque por ahora sigue habiendo una cúpula, pero una cosa es discernir juntos y después el que decide tomará la decisión de acuerdo a lo que se dice. No va a decir cualquier cosa.
Y otra cosa es democracia. Son Sí, dos sí, cosas me diferentes. parece que va mucho más a esta idea de la cercanía, ¿no? Es decir, si yo escucho o estoy más en contacto con las bases, bueno, puedo estar mucho más cerca del problema y por lo tanto... No, y además que las bases, esto es lo que te contaba del Presidente de los Jóvenes o de la Amazonía, lo que fue el resultado de de cientos de asambleas locales fue la base Claro. era el documentos laboris, que es la base de discusión, era ya sobre lo que dice la gente. Que es una base La mucho agenda. más realista Mucho más de la realista. que puede surgir. Exacto. Imagínate que yo digo, bueno, ahora vamos a hacer un sínodo sobre los colegios. Entonces imagínate que yo me pongo a decir acá, nosotros dos, bueno, yo que trabajo en un colegio, porque algo sabes de educación, hacemos la agenda. Eso es una cosa. Ahora, ¿y qué tal si invitamos a todos los directores, algunos maestros, gente de colegios pobres, gente de colegios ricos, algunos a que marquemos la agenda? Es totalmente diferente. Bueno, un poco eso es la sinodalidad. Perfecto, quedó clarísimo. Y ahora me gustaría volver a Laudato Si. Laudato Si, alabado seas, ¿no? Que también toma de San Francisco, que es un documento, a mí en lo personal me marcó un antes y un después, y puntualmente tenía que ver con, yo trabajando en temas ambientales y de sostenibilidad y siempre desde el enfoque más de resolver problemas, ¿no? Y aportar desde la técnica y la ciencia. El Papa Francisco nos empieza a hablar de que es necesaria una conversión del corazón para abordar esta gran crisis que no es solo ambiental, sino, como vos dijiste hace un rato, socioambiental. Eso para mí realmente fue como un punto de inflexión en cómo después seguí encarando mi profesión. Es una encíclica que creo que vale la pena leerla, que él escribió para ser vivida, no para ser leída, de hecho. Muy bien. Contanos un poquito... Te cuento primero una anécdota. Dale. Una anécdota, cuando costó mucho hacer el draft de Laudato Si, porque es un documento que se lee simple, pero científicamente todos los científicos le dieron un aval, o sea que hay una síntesis científica, una lectura muy buena de las ciencias en base a lo que ocurre en el mundo. Totalmente. Cita un montón de conferencias episcopales como para decir lo que la ciencia dice del mundo, nosotros lo vemos también, que ocurre en distintas partes del mundo. En Filipinas vemos que hay cada vez más tsunamis, en Australia vemos que los arrecifes del coral se destruyen, en Bolivia vemos que hay un problema del agua, y eso lo decían los obispos también, ¿no? Pero además hace una síntesis, un aporte de la fe muy fuerte, bastante, no es novedoso porque pero como una fe renovada, sin vergüenza, pero es una fe, de nuevo, es el aporte de mi fe. ¿Cuál es el aporte de tu fe? Estos son los valores cristianos. ¿Qué valores tenés? Porque todos tenemos valores para aportar. No hay ninguna forma de sabiduría que puede ser dejado de lado para afrontar un problema que tenemos en común todos. Ahora, la anécdota, entonces el documento costó mucho, y como conté antes, lo sacó un poco antes de lo esperado, un poquito de meses antes de lo esperado. Entonces convocaron a una reunión de teólogos en Bruselas para darle una leída final no tenemos que aportar nada, pero simplemente por ahí para anticiparnos lo que iba a salir. Ahora era bajo pena de muerte, casi que era top secret total. Entonces yo lo vivía en Londres en ese momento. Y me fui en Londres con el borrador impreso, porque bajo 7 llaves. Para que no me hackeen la computadora. Claro. Iba en el tren de Londres a Bruselas, que va por abajo, leyendo, así todo, para que nadie me vea, porque nadie... Y yo no podía creer, a medida que iba leyendo me caían las lágrimas de la emoción. Nunca en mi vida pensé que el Vaticano podía salir semejante documento. Entonces estaba como que lloraba, la gente me veía diciendo, ¿viste qué le pasa? Yo no quería que me miraran porque tenía un top secret, no quería que me... Bueno, y cuando llego ahí a la reunión, claro, otra que el cónclave. Con otros, y estaban todos igual, todos emocionados. Había una cosa, no sé lo que era, esto va a ser impresionante. Entonces, todos se había pasado lo mismo de tener en la primera lectura una emoción, un orgullo de ser católico. Totalmente. Que la iglesia diga esto. Bueno, y de hecho, Laudato Si lo usan otras iglesias. Perdón, no sé si a vos te pasó,
además de todo lo que dijiste recién, de ese orgullo, admiración y demás, una suerte de alivio, porque él además es muy esperanzador en el mensaje, que dice, a ver, estamos en una situación crítica, pero podemos cambiar, y uno está acostumbrado a más estas visiones más apocalípticas de no tenemos salida, ya perdimos el tren, y eso fue como... Sí, porque en realidad, sin negar la urgencia, porque Totalmente. lo primero que dice Sí. el Papa Pablo VI en 1971 ya decía que era urgente, bueno, no niega la urgencia, pero dice, no hay la esperanza, con esperanza siempre se puede salir de cualquier situación. Y él propone una conversión de corazón individual, pero una conversión también comunitaria. Me dejas de dar una partecita que justamente cuando él al principio de la encíclica hace su llamado y dice así: el desafío urgente de proteger nuestra casa común incluye la preocupación de unir a toda la familia humana en la búsqueda de un desarrollo sostenible e integral, pues sabemos que las cosas pueden cambiar. Entonces ya uno arranca la lectura de la encíclica diciendo, mira, nadie dice que es fácil. Y puede cambiar, y de hecho dice la injusticia no es invencible, pero además puede cambiar porque él describe perfectamente lo que hay que cambiar. Exacto. O sea, describe un sistema de desarrollo que nos benefició un montón, qué sé yo, pero que vino acompañado de una inequidad social alarmante, como pocas veces en la humanidad tuvimos, y de una destrucción ambiental que nunca tuvimos. Entonces, y dice por qué, que tenemos que cambiar a nivel socioeconómico, a nivel cultural, educativo y a nivel espiritual, también a nivel espiritual. Entonces, no es que dice se puede, no es un optimismo ingenuo, no, ni es una mirada apocalíptica desesperanzada o desesperanzadora. Es un mensaje muy realista, pero como desde la fe, cuando vos miras la realidad desde la fe cristiana o desde Jesús, desde el Espíritu de Jesús, siempre se puede proponer una transformación. Y él lo dice sin vergüenza. Sí. Pero no lo dice que nosotros tenemos la verdad. Dice, nosotros podemos aportar esto, pero lo tenemos que hacer con otras espiritualidades, con otras religiones, con otras artes, para incorporar, pero trascender el lenguaje de la ciencia, de la matemática y de la política, pero trascenderlo, porque él quiere que hablemos al corazón del ser humano. Total. Y para hablar del corazón del ser humano hay que hablar de lo que más nos toca, que es la espiritualidad, los valores, la bondad, la belleza, o sea, lo que más te enaltece, la sociabilidad, la familia. Lo que nos conmueve, ¿no? Claro, porque si no, es una cuestión técnica y si es una cuestión técnica, ¿yo qué tengo que hacer? Aprieto off. Si veo todo lo malo solamente, también aprieto off porque digo, es imposible sacarlo. Perdón, igual, y además creo que ya está más que claro que con la técnica sola no alcanza. No, incluso a nivel técnico, ecológico, es muy gracioso. Otra anécdota, el año pasado, o hace 2 años, no me acuerdo dónde, hace poco, se hizo una reunión de todos líderes climáticos organizada por Cristiana Figueres, la que fue la líder del Acuerdo de París de la ONU, en un monasterio budista en Francia. Todos líderes climáticos, pero ella dice, ya no alcanza con la técnica, con las políticas, hace falta la espiritualidad. Y entonces invitó también líderes espirituales, como a los monjes budistas, que eran los hosts, los amos de casa, pero también me invitó a mí, invitó a gente de otras religiones, porque ella es consciente, también en muchos organismos internacionales son conscientes de que necesitamos una espiritualidad profunda para cambiar. Porque la gente no va a cambiar solo desde la razón, ni tampoco solo porque hay una ley que me dice que va a cambiar. Tenemos que cambiar porque hay una convicción de valores con una posibilidad de cambio cultural, pero si hay una fe, si yo tengo la fe de cuidar, de que Dios creó el mundo, que tengo la obligación de cuidarlo, y si todas las religiones, las 3 religiones monoteístas más grandes que creemos eso, nos pusiéramos de acuerdo, bueno, esto es posible el cambio. Y ahí también me parece que vas a otra clave que el Papa la deja muy claro en Laudato Si, que es esa responsabilidad superior que tiene el ser humano en la creación, pero que es un lugar que él habla de antropocentrismo desviado. Dice, a ver, volvamos al lugar al que tenemos que volver, porque Dios nos puso en ese lugar, ¿no? Que no somos dueños absolutos ni amos y señores, sino administradores responsables de este don que es la creación. Eso es muy interesante porque en las ciencias ambientales, no todo el mundo tiene que saberlo, pero lo podemos contar, más allá del Laudato Si,
siempre cuáles son los fundamentos filosóficos de la problemática ambiental. Entonces tenés el antropocentrismo, que bueno, el ser humano es lo más importante, hay que desarrollarnos, y bueno, y cuidamos, mitigamos. O tenés un biocentrismo, ¿no? Lo importante es cuidar los biomas, y aún si nos tenemos que morir nosotros, nos morimos, como los dos exagerados. Y en el medio. Y Francisco, desde la mirada cristiana, dice, no, es que ni uno ni lo otro. Justamente porque desde una mirada de fe, nosotros somos parte de la creación. Y pero no somos cualquier parte. Nuestra creación, a imagen y semejanza de Dios, nos hace ocupar un rol más de cuidadores. O sea, tenemos que sí, crecer, pero florecer con toda la creación, no a costa de ella. Y utiliza dos palabras que están en el Génesis, que son cultivar y cuidar. Sí, cultivar significa trabajar la tierra, trabajar, de hecho vivimos de ella, pero también cuidarla. Bueno, entonces la clave es cultivarla y cuidarla a la vez. Ni solo cuidarla, porque no es conservar solo, ni solo trabajarla. Trabajarla y cuidarla para que podamos desarrollarnos bien. Si no, no es desarrollo. Total. De hecho, el cultivo, esto como agrónomo, el cultivo implica cuidado. No es algo que está como íntimamente... y tiene que ver con cultura también. Con la cultura, pero es muy importante porque él tiene una frase muy fuerte en una encíclica, pero va dirigida más a los católicos. Ahí en ese capítulo se llama Evangelio de la Creación. El capítulo es muy lindo. Evangelio significa buena noticia. La buena noticia de la creación. Donde hace una lectura, sobre todo del Génesis, y él dice, la concepción de que nosotros somos los dueños, de que Dios nos puso para dominar la tierra como dueños y Señor, es errónea. O sea, eso es doctrina. Sí. Eso está mal. Lamentablemente muchos de los cristianos creímos eso durante mucho tiempo, eso está mal. Porque la verdadera interpretación de ese texto es que Dios crea todo y ve que es bueno. Dios crea todo y ve que es bueno, ¿verdad? Y al final crea al ser humano y ve que es muy bueno. Y entrega todo lo muy bueno para que lo domine. Pero para que lo domine significa para que lo domine en nombre de Él. ¿No? Sí. Y dominar en nombre de Él es, acaba de crear todo, decir que es muy bueno, no es para destruirlo, es para hacer florecer lo bueno. Porque si vos decís, no usa nunca la palabra administrador. Porque la palabra administrador era la que te llevaba, el administrador es como yo administro una cosa. Esto no es una cosa, esto es un sistema vivo del cual yo soy parte. Ahora, soy una parte importante. Ahora vivimos en la era del antropoceno, lo que dicen los biólogos, que el ser humano, por primera vez en la historia, se transformó en una especie dominante hasta de los ecosistemas. Con lo cual, más responsabilidad todavía. Más técnica, más avance tecnológico, bueno, más responsabilidad. Si la usás así, nosotros somos parte de esto. Y una parte importante, y lo hacemos y en nombre de Dios, tenemos que no solo cuidar porque tenemos el mandato, cuidarlo porque nuestra vida y la vida de nuestros hijos depende de esto. Entonces, fíjate qué fuerte y audaz el Papa para decir, y hace una autocrítica, porque la hacían muchos de los cientistas antes, que yo también, los que trabajamos en esto, teníamos que defendernos con argumentos teológicos que no los convencía. Y él dice, no, esto es erróneo, está mal, pedimos perdón, esto está mal. Y todas las demás iglesias cristianas, los anglicanos, los luteranos, muchas iglesias evangélicas, dijeron, sí, el Papa tiene razón. Impresionante. A veces en la iglesia católica habría que recordar, porque nos olvidamos, pero bueno, de a poquito vamos caminando juntos. Sí, y acabas de decir algo, y no me quiero olvidar esto, y por ahí ya para ir cerrando, hablaste del antropoceno, y esto también me emocionó bastante cuando me enteré. Hay un sacerdote pasionista, Thomas Berry, el americano, murió en 2009, que fue uno de los primeros ecoteólogos, discípulo de Teilhard de Chardin, un jesuita en quien también Francisco se inspiró mucho, que él hacía todo, y dice, a ver, tenemos que cambiar un poco el foco y empezar a contar a la creación como una historia, ¿no? Salir un poco también de lo que es meramente técnico y biologicista, si querés, y contárselo a la gente como una historia, porque ahí es donde uno tiene más posibilidades de llegar al corazón. Y cuando me enteré que era pasionista dije, wow, mirá, un tipo que tuvo, bueno, muy reconocido en el mundo, vos como teólogo por ahí podés contarlo mucho mejor. De hecho, Thomas Berry es uno de los pioneros
Yo vengo de Corea del Sur, donde en Seúl tienen un centro de ecología integral de la diócesis con un discípulo de Tomás Berry. Ah, mira. Y acá ¿Pasionista también? No, cura diocesano. Okay. Pero yo le conté que una de las razones por las cuales estaba trabajando en un colegio pasionista, que acepté la invitación para un proyecto de 5 años de conversión institucional en base a la espiritualidad pasionista de Laudato Si, fue por Tomás Berry. Y yo conociéndolo a Tomás Berry, por dos cosas. Conociéndolo a Tomás Berry y a su obra, que él decía, la esperanza del mundo actual pasa por salir de una actitud de dominación del otro y dominación de la creación a una actitud de compasión y comunión con el otro y con toda la creación. Y eso es la esperanza. Totalmente. Y después, porque la congregación pasionista, las hermanas y los hermanos también, fueron los primeros, creo que a principios de los 90, en cambiar el nombre de casi todas las congregaciones, las diócesis, tenían una comisión de justicia y paz, ¿no? De la dimensión social. Los pasionistas fueron los primeros en cambiar el nombre y pusieron justicia, paz e integridad de la creación. Mira. Se anticiparon sí, 20 años a la Laudato Si. Lo que me lleva a intuir que quizás por eso, por esas características de la espiritualidad pasionista, es que el proyecto Laudato Si prendió tanto el Michael también, ¿no? Exacto. Es algo que por ahí no lo tenemos explícitamente, o que no se hablaba, pero que está. Está, y además está. ¿Por qué prende tanto? Porque esto no es solo un proyecto de Laudato Si de la encíclica del Papa. Esto es un proyecto, cómo profundizar la espiritualidad pasionista, entendida en el mundo de hoy, con los pobres de hoy, con el problema ecológico de hoy, con el problema educacional, el problema tecnológico de hoy, en toda la currícula, no solo en pastoral, o no solo en ciencias naturales, o no solo en misionar, cómo esto está presente en toda la currícula, desde kinder hasta 6º año, desde que enseñamos literatura, matemática, cómo medís la pobreza, cómo medís las estadísticas del cambio climático, hasta cómo haces un science camp, que se está haciendo ahora. Hicimos una novela con profes de distintas disciplinas. ¿Qué literatura, cómo haces aún en primaria cuando hablas de la bondad del otro, de generar familia, de casa, ¿no? De cuidado? Bueno, todo eso está conectado con la fe o con la espiritualidad y tiene un gran radical pasionista. Entonces, con el colegio y con todos los directivos y también en el board, se decidió que vamos a hacer un programa de 5 años, que empezamos este año, donde vamos a tratar de integrar este tema de la cultura del cuidado de uno, del otro, ¿no? del cuidado de las aulas, del cuidado de nuestro espacio común y de la casa común en toda la enseñanza. Entonces, la espiritualidad pasionista nos abre camino, porque sin eso sería bastante difícil. Sí. Pero se podría hacer, pero desde otro ángulo. Lo que pasa es que las pasionistas se adelantaron a esto, porque como el centro de la espiritualidad es la pasión de Jesús, muerto por los demás, que redime a todos, no solo a algunos, pero también a toda la creación. Y acá te termino esto con una anécdota. Una vez yo iba mucho al Parlamento inglés, cuando vivía en Inglaterra me invitaban al Parlamento inglés los MPs, los que se llaman los Members of Parliament, los diputados católicos de distintos partidos, estaban como unidos. Entonces me invitaban mucho a hablar. Y una vez estábamos en una charla y yo dije esto de que Dios creo que era antes de la Laudato Si, que Dios redimía, Jesús, la Pascua de Jesús redimía toda la creación. Y un señor mayor, muy mayor, escocés, que le entendía que tenías que hacer. Sí. Me frena, estaba hablando, me frena. Me dice, wait a minute. I've never had that before. Me dice, como si nunca escuché eso antes. Y me dice, y yo lo miré como diciendo, ¿cómo? Lo miré como que no sabía qué decirle, como casi. Claro, era un converso y dice, me convertí hace 50 años. El tipo tenía como 80. Y nunca escuché eso. Entonces yo no sabía qué, todo el mundo me miraba y yo estaba como, qué digo, porque no me lo había invitado nunca más.
bueno, I'm so sorry, porque bueno, mil perdones, pero es que Jesús está en San Pablo, redime toda la creación, hace nueva todas las cosas, porque la creación no es solo para atrás, Dios sigue creando todo, y nosotros seguimos siendo colaboradores de la creación de Dios, ¿o no? Seguimos siendo el Adán y Eva que van por lo único que no pueden tomar, que es el centro del jardín, ¿no? Que es el árbol de la vida, ¿no? O no, seguimos siendo el Caín que mata a Abel ¿y yo qué tengo que ver con mi hermano? ¿Qué me importa? El otro que se arregle. ¿Seguimos siendo esos o al revés? Generamos comunión, generamos cuidado, seguimos generando torres de Babel, donde nos oprimimos, nos pisamos y queremos ser más que los demás, o construimos una sociedad equitativa. Y seguimos destruyendo la naturaleza y creando el diluvio en él, o no. Es como diciendo, la creación no pasa por atrás. Entonces digo, Jesús redime toda la creación y nos redime a nosotros para que sigamos siendo... Estar redimiendo en gerundio, ¿no? Cuidadores en presente. Sí, claro. digo, en continuo. En continuo. Lo sigue haciendo. Y el tipo me mira y se hizo un silencio y dije, oh, chao, no me invita nunca más. ¿Qué dije? Claro, porque además explicarlo eso en 2 palabras, porque en inglés necesita ser muy cortito, sobre todo estos tipos que no tenían mucho tiempo. Y me mira y me dice, oh, I've never heard it before, but I will think about it. Como que bueno, lo voy a pensar. Y bueno, después me siguieron invitando porque no... O sea que, bueno, también, o sea que el mensaje prendió. Pero bueno, es un mensaje muy lindo en el fondo, muy esperanzador. Muy esperanzador. Donde Dios sigue creando y nosotros somos co-creadores. Y estamos llamados a ser co-creadores, que significa co-cuidadores de todos los bienes que nos dan. Si te parece, acá también había marcado otro párrafo de Laudato Si, que me parece muy lindo como para ir cerrando. Podríamos seguir hablando horas, pero me parece que ya... Porque vos me hiciste una tesis además sobre la plataforma Laudato Si, que estuvo buenísima. Sí, y ahí, bueno, de hecho nos conocimos gracias a Laudato Si. Bueno, acá es hacia el final de la encíclica que él dice: por eso me atrevo a proponer nuevamente aquel precioso desafío. Como nunca antes en la historia, el destino común nos hace un llamado a buscar un nuevo comienzo. Que el nuestro sea un tiempo que se recuerde por el despertar de una nueva reverencia ante la vida, por la firme resolución de alcanzar la sostenibilidad, por el aceleramiento en la lucha por la justicia y la paz, y por la alegre celebración de la vida. Lo condensa todo. Lo condensa todo, exactamente. Condensa justamente, tenemos que desarrollarnos como sostenible, pero tenemos que celebrar la vida, que es lo de la fe, tiene todo un capítulo de fe al final, de los sacramentos, de cómo... y en el fondo se trata de recibir, porque recibimos la vida, recibirla y hacerla florecer. Porque eso es el mensaje de Laudato Si. Laudato Si no es solo cuidarla para que no se destruya, es para que florezca, para que demos fruto en abundancia, como decimos en las canciones, en la Biblia, ¿no? Para que podamos hacer cosas más grandes aún que las que hizo Jesús, como dice, ustedes podrán hacer cosas más grandes en mi nombre. ¿Más grandes? Sí. Podemos desarrollarnos mejor, de modo sostenible, para que las próximas generaciones puedan disfrutar, podemos celebrar mejor la vida, podemos también ser conscientes de que tenemos un origen común y un destino común, y que somos una familia común habitando en una casa común. Entonces, los grupos, vamos a seguir teniendo grupos, pero si no nos concebimos como hermanos y hermanas, es muy difícil. Por eso después complementa la Laudato Si con Fratelli Tutti, la amistad social, todos hermanos y hermanas, porque si no, quedaba como ese capítulo. Sí, claro, quedaba... Es que si no nos concebimos como hermanos y hermanas, bueno, yo al otro, ¿qué me importa? Siempre esto. Y no, al otro que me importa no. Tenemos un origen común, destino común y habitamos una casa común. Y además, y por eso tenemos que caminar juntos. En el cielo, para los que creemos, si es que vamos al cielo, había una vez, en primer año, cuando entré al primer año de secundaria, a mí me iba siempre muy bien porque me iba atrás, ¿no? En la escuela. Y primer cuatrimestre del primer año, en historia, un 4. Me llama mi mamá y mi papá, la primera vez en mi vida, 8 años, que había tenido un 4. ¿Y qué te pasó? No, esta mina, profe de historia, que yo estaba cruzado porque era difícil la tipa, pero bueno, entonces está cruzado y no estudiaba. ¿Cuál? Mi papá me agarra, me mira, ¿cuánto tiempo estás en primer año? Sí. Es la profesora de historia,
¿la vas a seguir teniendo? Sí, está en segundo, tercero y cuarto. Amigates. Entonces, claro, me miran y me dicen, Augusto, mejor amigate. Entonces yo diría, si queremos salvarnos, si queremos ir al cielo, gastar todo. Entonces, mejor amigarnos acá, ¿no? Y hacer una familia acá, porque allá seguramente lo vamos a hacer uno. Tal cual. Así que bueno, Augusto, un millón de gracias por todo este tiempo que nos dedicaste. Bueno, para mí es siempre un placer charlar con vos, calculo que para todos los que escuchan también. Y bueno, seguiremos charlando y ojalá que todo este proyecto en Michael pueda seguir avanzando y que también sea también un poco un faro para que se Yo estoy contentísimo, te agradezco a vos y bueno, a toda la OGA, también el tiempo y la disponibilidad. Quiero terminar también agradeciendo al colegio. Yo estoy contentísimo de estar en el colegio. Nunca pensé, todos mis amigos me dicen, ¿qué haces en un colegio? Porque claro, yo trabajo en universidades, instituciones, ¿qué haces en un colegio? No, estoy feliz, porque creo que esa es la semilla del futuro. Pero con este proyecto, decimos, si nos sale bien, ojalá que nos salga bien, después lo llevamos el know-how, porque no podemos usar cut and paste, pero llevamos el know-how a todos los colegios de la diócesis. O sea, esto no es solo... No, claro. Esto es también para compartirlo, pero nos tiene que salir bien. O sea que para eso seguro que va a salir bien. Los apoyen y muchas gracias también a favor. la tarea que hacen ustedes. Mil gracias. Gracias, Augusto. Acá estamos con Fran, Cata y Cande, que son alumnas de sexto grado del Michael Vicente López. Y me parece que tiene algo para decirnos, ¿no? De Laudato Si, Augusto. Hoy estamos celebrando la semana de Laudato Si porque se cumplen 10 años de esta carta encíclica del Papa Francisco socioambiental, y entonces tuvimos un assembly, nos juntamos todo el colegio y las chicas le dijeron a todas sus compañeras qué es Laudato Si. Entonces, en sus palabras, ¿qué es esto de Laudato Si? Qué cosa rara, ¿qué es Laudato Si? Para mí el Laudato Si es un sistema para cuidar el medio ambiente y para no tirar basura. Para mí Laudato Si es algo que nos enseñó el Papa para poder cuidar nuestro espacio común. Para mí el Laudato Si es nuestra casa común, que hay que cuidarla porque no es solo nuestra y a nosotras no nos gusta que nos dejen todo tirado, entonces también tenemos que hacerlo para los demás, para que lo reciban y que esté todo bien. Exacto, entonces hoy justamente explicaban, ¿vieron? El tema de lo común, todos habitamos la casa común, entonces todos tenemos algo que colaborar, algunos más que otros. Es un sistema de transformación personal y social para que vivamos mejor como personas en sociedad y también con el medio ambiente. Y es una carta que nos escribió el Papa Francisco. Ven, como que entre todos vamos armando la historia. ¿Y cómo ustedes saben tanto de Laudato Si? Porque una vez nos reunimos entre todos los sexos y aprendimos que nos enseñaba y tuvimos un proyecto. ¿Un proyecto que hicieron? De Laudato Si, y vimos videos de qué significaba, de cómo se le ocurrió el Papa, y que en la carta decía que no era solo para Dios, porque era para todos, porque suponete el que no creía en Dios también tenía que creer en Laudato Si, pues para todos. Claro, porque como Laudato Si, justamente el título de la encíclica no dice "Oh mis señores", porque invita a todos los habitantes del planeta a cuidar la casa común y cuidarlos entre nosotros también, ¿no? Sobre todo los más pobres. Y ellas tienen un montón de proyectos que hacen con gente más necesitada, como con el Michael, y también en las clases, con proyectos pastoral y proyectos de materias que tienen esta concepción de ecología integral. Bueno, las felicitamos, ¿eh? Gracias, las chicas. Felicitamos, muchas gracias por el testimonio y por lo que nos enseñan y por lo que hacen. Felicitaciones y keep up with the good work.